Coelestis Pastor. Errores de Miguel de Molinos y Quiteístas. Inocencio 11. Condenados en el decreto del Santo Oficio de 28 de agosto y en la Constitución Coelestis Pastor, de 20 de noviembre de 1687. 1. Es menester que el hombre aniquile sus potencias y este es el camino interno. 2. Querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser él el único agente, y por tanto es necesario abandonarse a sí mismo todo y enteramente en Dios, y luego permanecer como un cuerpo exánime. 3. Los votos de hacer alguna cosa son impedimentos de la perfección. 4. La actividad natural es enemiga de la gracia, e impide la operación de Dios y la verdadera perfección, porque Dios quiere obrar en nosotros sin nosotros. 5. No obrando nada, el alma se aniquila y vuelve a su principio y a su origen, que es la esencia de Dios, en la que permanece transformada y divinizada, y Dios permanece entonces en sí mismo, porque entonces no son ya dos cosas unidas, sino una sola y de este modo vive y reina Dios en nosotros, y el alma se aniquila a sí misma en el ser operativo. 6. El camino interno es aquel en que no se conoce ni luz, ni amor, ni resignación, y no hay necesidad de conocer a Dios, y de este modo se procede rectamente. 7. El alma no debe pensar ni en el premio ni en el castigo, ni en el paraíso ni en el infierno, ni en la muerte ni en la eternidad. 8. No debe querer saber si camina con la voluntad de Dios, si permanece o no resignada con la misma voluntad, ni es menester que quiera saber su estado ni nada propio, sino que debe permanecer como un cadáver exánime. 9. No debe el alma acordarse ni de sí, ni de Dios, ni de cosa alguna, y en el camino interior toda reflexión es nociva, aun la reflexión sobre sus acciones humanas y los propios defectos. 10. Si con sus propios defectos escandaliza a otros, no es necesario reflexionar, con tal de que no haya voluntad de escandalizar, y no poder reflexionar sobre los propios defectos es gracia de Dios. 11. No hay necesidad de reflexionar sobre las dudas que ocurren sobre si se procede o no rectamente. 12. El que hizo entrega a Dios de su libre albedrío, no ha de tener cuidado de cosa alguna, ni del infierno ni del paraíso, ni debe tener deseo de la propia perfección, ni de las virtudes, ni de la propia santidad, ni de la propia salvación, cuya esperanza debe expurgar. 13. Resignado en Dios el libre albedrío, al mismo Dios hay que dejar el pensamiento y cuidado de toda cosa nuestra, y dejarle que haga en nosotros sin nosotros su divina voluntad. 14. El que está resignado a la divina voluntad no conviene que pida a Dios cosa alguna, porque el pedir es imperfección, como quiera que sea acto de la propia voluntad y elección y es querer que la voluntad divina se conforme a la nuestra y no la nuestra a la divina, y aquello del Evangelio, pedid y recibiréis, y en 16,24, no fue dicho por Cristo para las almas internas que no quieren tener voluntad, al contrario, estas almas llegan a tal punto, que no pueden pedir a Dios cosa alguna. 15. Como no deben pedir a Dios cosa alguna, así tampoco le deben dar gracias por nada, porque una y otra cosa es acto de la propia voluntad. 16. No conviene buscar indulgencias por las penas debidas a los propios pecados, porque mejor es satisfacer a la divina justicia que no buscar la divina misericordia, pues aquello procede de puro amor de Dios, y esto de nuestro amor interesado, y no es cosa grata a Dios ni meritoria, porque es querer huir la cruz. 17. Entregado a Dios el libre albedrío y abandonado a él el pensamiento y cuidado de nuestra alma, no hay que tener más cuenta de las tentaciones, ni debe oponérseles otra resistencia que la negativa, sin poner industria alguna, y si la naturaleza se conmueve, hay que dejarla que se conmueva, porque es naturaleza. 18. El que en la oración usa de imágenes, figuras, especies y de conceptos propios, no adora a Dios en espíritu y en verdad, y en 4,23. 19. El que ama a Dios del modo como la razón argumenta y el entendimiento comprende, no ama al verdadero Dios. 20. Afirmar que debe uno ayudarse a sí mismo en la oración por medio de discurso y pensamientos, cuando Dios no habla al alma, es ignorancia. Dios no habla nunca, su locución es operación y siempre obra en el alma, cuando ésta no se lo impide con sus discursos, pensamientos y operaciones. 21. En la oración hay que permanecer en fe oscura y universal, en quietud y olvido de cualquier pensamiento particular y distinto de los atributos de Dios y de la Trinidad, y así permanecer en la presencia de Dios para adorarle y amarle y servirle, pero sin producir actos, porque Dios no se complace en ellos. 22. Este conocimiento por la fe no es un acto producido por la criatura, sino que es conocimiento dado por Dios a la criatura, que la criatura no conoce que lo tiene ni después conoce que lo tuvo, y lo mismo se dice del amor. 23. Los místicos, con San Bernardo en la obra Scala Claustralium, distinguen 4 grados: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación infusa. El que siempre se queda en el primero, nunca pasa al segundo. El que siempre está parado en el segundo, nunca llega al tercero, que es nuestra contemplación adquirida, en la que hay que persistir por toda la vida, a no ser que Dios, sin que ella lo espere, atraiga el alma a la contemplación infusa, y, al cesar esta, debe el alma volver al tercer grado y permanecer en él sin que vuelva más al segundo o al primero. 24. Cualesquiera pensamientos que vengan en la oración, aun los impuros, aun contra Dios, los santos, la fe y los sacramentos, si no se fomentan voluntariamente, ni se expelen voluntariamente, sino que se sufren con indiferencia y resignación, no impiden la oración de fe,
sino antes bien la hacen más perfecta, porque el alma permanece entonces más resignada a la voluntad divina. 25. Aun cuando sobrevenga el sueño y uno se duerma, sin embargo se hace oración y contemplación actual, porque la oración y la resignación y la oración, son una misma cosa, y mientras dura la resignación, dura la oración. 26. Aquellas tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, son el mayor absurdo que se haya dicho en mística, puesto que no hay más que una vía única, a saber, la vía interna. 27. El que desea y abraza la devoción sensible, no desea ni busca a Dios, sino a sí mismo, y el que camina por la vía interna hace mal al desearla y esforzarse por tenerla, tanto en los lugares sagrados, como en los días solemnes. 28. El tedio de las cosas espirituales es bueno, como quiera que por él se purga el amor propio. 29. Cuando el alma interior siente fastidio por los discursos acerca de Dios y las virtudes y permanece fría, sin sentir en sí misma fervor alguno, es buena señal. 30. Todo lo sensible que experimentamos en la vida espiritual, es abominable, sucio e impuro. 31. Ningún meditativo ejercita las verdaderas virtudes internas, que no deben ser conocidas de los sentidos. Es menester perder las virtudes. 32. Ni antes ni después de la comunión se requiere otra preparación ni acción de gracias para estas almas interiores, sino la permanencia en la sólita resignación pasiva, porque ella suple de modo más perfecto todos los actos de virtud que pueden hacerse y se hacen en la vía ordinaria. Y si en esta ocasión de la comunión, se levantan movimientos de humillación, petición o acción de gracias, hay que reprimirlos, siempre que no se conozca que proceden de impulso especial de Dios, en otro caso, son impulsos de la naturaleza no muerta todavía. 33. Hace mal, el alma que va por este camino interior, si en los días solemnes quiere excitar en sí misma por algún conato particular algún devoto sentimiento, porque para el alma interior todos los días son iguales, todos festivos. Y lo mismo se dice de los lugares sagrados, porque para tales almas todos los lugares son iguales. 34. Dar gracias a Dios con palabras y lengua, no es para las almas interiores, que deben permanecer en silencio, sino poner a Dios impedimento alguno para que obre en ellas, y cuanto más se resignan en Dios, experimentan que no pueden rezar la oración del Señor o Padre Nuestro. 35. No conviene a las almas de este camino interior que hagan operaciones, aun virtuosas, por propia elección y actividad, pues en otro caso, no estarían muertas. Ni deben tampoco hacer actos de amor a la bienaventurada Virgen, a los santos o a la humanidad de Cristo, pues como estos objetos son sensibles, tal es también el amor hacia ellos. 36. Ninguna criatura, ni la bienaventurada Virgen ni los santos, han de tener asiento en nuestro corazón, porque Dios quiere ocuparlo y poseerlo solo. 37. Con ocasión de las tentaciones, por furiosas que sean, no debe el alma hacer actos explícitos de las virtudes contrarias, sino que debe permanecer en el sobredicho amor y resignación. 38. La cruz voluntaria de las mortificaciones es una carga pesada e infructuosa y por tanto hay que abandonarla. 39. Las más santas obras y penitencias que llevaron a cabo los santos, no bastan para arrancar del alma ni un solo apego. 40. La bienaventurada Virgen no llevó jamás a cabo ninguna obra exterior, y, sin embargo, fue más santa que todos los santos. Por tanto, puede llegarse a la santidad sin obra alguna exterior. 41. Dios permite y quiere, para humillarnos y conducirnos a la verdadera transformación, que en algunas almas perfectas, aun sin estar posesas, haga el demonio violencia a sus cuerpos y las obligue a cometer actos carnales, aun durante la vigilia y sin ofuscación de su mente, moviendo físicamente sus manos y otros miembros contra su voluntad. Y lo mismo se dice de los otros actos de suyo pecaminosos, en cuyo caso no son pecados, porque no hay consentimiento en ellos. 42. Puede darse el caso que tales violencias a los actos carnales, sucedan al mismo tiempo de parte de dos personas, a saber, de varón y mujer, y de parte de ambos se siga el acto. 43. En los siglos pretéritos, Dios hacía los santos por ministerio de los tiranos, mas ahora los hace santos por ministerio de los demonios que, al causar en ellos las violencias antedichas, hace que se desprecien más a sí mismos y se aniquilen y resignen en Dios. 44. Job blasfemó y, sin embargo, no pecó con sus labios, porque fue por violencia del demonio. 45. San Pablo sufrió tales violencias en su cuerpo, por lo que escribe, no hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero, RM 7,19. 46. Tales violencias son el medio más proporcionado para aniquilar el alma y conducirla a la verdadera transformación y unión y no queda otro camino, y este camino es más fácil y seguro. 47. Cuando tales violencias ocurren, hay que dejar que obre Satanás, sin emplear ninguna industria ni conato propio, sino que el hombre debe permanecer en su nada, y aun cuando se sigan poluciones y actos obscenos por las propias manos y hasta cosas peores, no hay que inquietarse a sí mismo, sino que hay que echar fuera los escrúpulos, dudas y temores, porque el alma se vuelve más iluminada, más robustecida y más resplandeciente, y se adquiere la santa libertad. Y, ante todo, no es necesario confesar estas cosas y se obra muy santamente no confesándolas, porque de este modo se vence al demonio y se adquiere el tesoro de la paz. 48. Satanás,
que tales violencias infiere, persuaid luego que son graves delitos, a fin de que el alma se inquiete y no siga adelante en el camino interior, de ahí que para quebrantar sus fuerzas, vale más no confesarlas, porque no son pecados, ni siquiera veniales. 49. Job, violentado por el demonio, se poluía con sus propias manos al mismo tiempo que dirigía a Dios oraciones puras, interpretando así un paso del cap 16 de Job, cf. JB 16,18. 50. David, Jeremías y muchos de los santos profetas sufrían tales violencias de estas impuras acciones externas. 51. En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos de violencias a actos externos pecaminosos, como el de Sansón, que por violencia se mató a sí mismo con los filisteos, JG 16,29s, se casó con una extranjera, JG 14,1ss, y fornicó con la ramera Dalila, JG 16,4ss, cosas que en otro caso hubiesen estado prohibidas y hubieran sido pecados, el de Judith, que mintió a Jaalafernis, JDT 11,4ss, el de Eliseo, que maldijo a los niños, segundo 2,24, el de Elías, que abrazó a los capitanes con las tropas de Acab. CF segundo 1,10ss. Si fue violencia producida inmediatamente por Dios o por ministerio de los demonios, como sucede en las otras almas, se deja en duda. 52. Cuando estas violencias, aun las impuras, suceden sin ofuscación de la mente, el alma puede entonces unirse a Dios y de hecho siempre se une más. 53. Para conocer en la práctica si una operación fue violencia en otras personas, la regla que tengo no son las protestas de aquellas almas que protestan no haber consentido a dichas violencias o que no pueden jurar haber consentido, y ver que son almas que aprovechan en el camino interior, sino que yo tomaría la regla de cierta luz, superior al actual conocimiento humano y teológico, que me hace conocer ciertamente con interna certeza que tal operación es violencia, y estoy cierto que esta luz procede de Dios, porque llega a mí unida con la certeza de que proviene de Dios y no me deja ni sombra de duda en contra, del mismo modo que sucede alguna vez que al revelar Dios algo, da al mismo tiempo certeza al alma de que es Él quien revela, y el alma no puede dudar en contrario. 54. Los espirituales de la vía ordinaria se hallarán en la hora de la muerte desengañados y confundidos y con todas sus pasiones por purgar en el otro mundo. 55. Aunque con mucho sufrimiento, por este camino interior se llega a purgar y extinguir todas las pasiones, de modo que ya nada se siente en adelante, nada, ni se siente ninguna inquietud, como un cuerpo muerto, ni el alma se deja conmover más. 56. Las dos leyes y las dos concupiscencias, una del alma y otra del amor propio, duran tanto tiempo cuanto dura el amor propio, de ahí que cuando éste está purgado y muerto, como sucede por medio del camino interior, ya no se dan más aquellas dos leyes y dos concupiscencias ni en adelante se incurre en caída alguna, ni se siente ya nada, ni siquiera un pecado venial. 57. Por la contemplación adquirida se llega al estado de no cometer más pecados, ni mortales ni veniales. 58. A tal estado se llega, no reflexionando más sobre las propias acciones, porque los defectos nacen de la reflexión. 59. El camino interior está separado de la confesión, de los confesores, de los casos de conciencia y de la teología y filosofía. 60. A las almas aprovechadas, que empiezan a morir a las reflexiones y llegan hasta estar muertas, Dios les hace alguna vez imposible la confesión y la suple él mismo con tanta gracia perseverante como recibirían en el sacramento, y por eso, a estas almas no les es bueno acercarse en tal caso al sacramento de la penitencia, porque eso es en ellas imposible. 61. Cuando el alma llega a la muerte mística, no puede querer otra cosa que lo que Dios quiere, porque no tiene ya voluntad, y Dios se la quitó. 62. Por el camino interior se llega al continuo estado inmoble en la paz imperturbable. 63. Por el camino interior se llega también a la muerte de los sentidos, es más, la señal de que uno permanece en el estado de la nihilidad, esto es, de la muerte mística, es que los sentidos no le representen ya cosas sensibles, de ahí que son como si no fuesen, pues no llegan a hacer que el entendimiento se aplique a ellas. 64. El teólogo tiene menos disposición que el hombre rudo para el estado contemplativo, primero, porque no tiene la fe tan pura, segundo, porque no es tan humilde, tercero, porque no se cuida tanto de su salvación, cuarto, porque tiene la cabeza repleta de fantasmas, especies, opiniones y especulaciones y no puede entrar en él la verdadera luz. 65. A los superiores hay que obedecerles en lo exterior, y la extensión del voto de obediencia de los religiosos solo alcanza a lo exterior. Otra cosa es en el interior, a donde solo entran Dios y el director. 66. Digna de risa es cierta doctrina nueva en la Iglesia de Dios, de que el alma, en cuanto a lo interior, deba ser gobernada por el obispo, y si el obispo no es capaz, el alma debe acudir a él con su director. Nueva doctrina, digo, porque ni la Sagrada Escritura, ni los concilios, ni los cánones, ni las bulas, ni los santos, ni los autores la enseñaron jamás ni pueden enseñarla, porque la Iglesia no juzga de lo oculto y el alma tiene derecho de elegir a quien bien le pareciera. 67. Decir que hay que manifestar lo interior a un tribunal exterior de superiores y que es pecado no hacerlo, es falsedad manifiesta, porque la Iglesia no juzga de lo oculto, y a las propias almas perjudican con estas falsedades y ficciones. 68.
No hay en el mundo facultad ni jurisdicción para mandar que se manifiesten las cartas del director referentes al interior del alma, y, por tanto, es menester advertir que eso es un insulto de Satanás, etc. Condenadas como heréticas, sospechosas, erróneas, escandalosas, blasfemas, ofensivas a los piadosos oídos, temerarias, relajadoras de la disciplina cristiana, subversivas y sediciosas respectivamente.